Investigué la muerte de Michael y descubrí algo terrible. A ver qué puede llegar a ser. 25 de junio de 2009, o sea, la muerte de Michael. A ver, vamos a ver. Me acuerdo muy bien dónde estaba ese día. Miraba la vidriera de una vieja librería de la avenida Corrientes cuando empezaron a llegarme los mensajes. Todos repetían lo mismo. Se murió Michael Jackson. Nunca fui un fanático acérrimo de su música, pero la noticia me pegó. A mi alrededor, otros también bajaban la vista a sus celulares o recibían llamadas. ¡Cumple Bunny! Supe que estaba frente a un hito, solo que recién ahora estoy entendiendo ciertas cosas. Después de hacer algunas búsquedas, llegué a información un tanto escalofriante sobre lo que ocurrió esa Esto es terrible. jornada. Información que me gustaría compartirles. Si Michael Jackson fue o no un pederasta es algo que sigue en un terreno de duda. No faltan quienes dicen que las evidencias abundan, del mismo modo que es cierto que la justicia jamás lanzó veredictos de culpabilidad contra el artista. ¿Sobornó el rey del pop a la justicia? ¿O realmente fue tan inocente como dicen sus seguidores más fundamentalistas? ¿Sabías que incluso hay quienes Fue sostienen recontra inocente. Si no algo hubiera salido, dale. Iban a pasar años sin que salga algo. Salió lo de este y no va a salir esto. Déjate de joder. que Michael Jackson estaba buscando proteger a los niños y que de hecho por eso lo mataron? Ah, sí, porque que lo mataron no es una suposición o una teoría. Está comprobado que Michael Jackson fue asesinado y su asesino cumplió 2 años de cárcel efectiva. Pero, ¿qué hay detrás de ese suceso? ¿Quién estuvo realmente tras el último respiro de esa mega estrella? ¿Simple accidente o alguien entre sombras deseaba que Michael Jackson pasara a segundo plano? Más profundo aún, ¿qué onda con esas teorías que dicen que en realidad Michael Jackson no murió y solo planificó una sofisticada fuga? ¿Y cómo que la Ojalá. sombra de Epstein sobrevuela el asunto? Acompáñenme a ver lo que descubrí. Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. Hagamos un bloque veloz con algo de contexto. No hace falta que les hable del impacto que Michael Jackson tuvo en el mundo. Para entenderlo, cada cual puede preguntarse cómo es que escuchó hablar de él por primera vez. En mi caso, lo primero que pienso cuando pienso en Michael Jackson es en Thriller. Pero no necesariamente en el tema, sino en el famoso videoclip del que se desprendería la coreo zombie más famosa de la historia de la humanidad. Ese clip lo dirige Landis, que seguro llamó la atención de Michael Jackson por su película Un hombre lobo americano en Londres. Sin ir más lejos, en 1982, Landis ganaría un Oscar por el maquillaje del hombre lobo que da título al film. Ese mismo año, también ocurriría un hecho que marcaría la vida de Landis pero de un modo mucho más perturbador. En la madrugada del viernes 23 de julio de ese año, durante la filmación de la película de La Dimensión Desconocida, el actor Vic Morrow y 2 niños extras de 6 y 7 años murieron en un accidente, cuando en el medio del set un helicóptero perdió el control. Las aspas de la aeronave decapitaron a Morrow y a uno de los niños. El otro murió al ser aplastado por la máquina. Landis y diferentes miembros de la película fueron imputados en un juicio donde se los acusó de ubicar unos explosivos pirotécnicos demasiado cerca de los actores. Así todo, el tipo salió impune y terminaría estando tras las cámaras de ese videoclip que no solo hizo historia. Thriller se convirtió en el primer video musical seleccionado para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, junto con otras 24 películas de diferentes décadas. Sí, Michael Jackson dejó muchas más huellas de las que creemos saber. Lo que pocos conocen es que el video casi no sale a la luz. Es que 2 semanas antes del estreno, Michael Jackson llamó a Landis y al otro productor para decirle que frenaran todo. Se había enterado que los testigos de Jehová, de los que formaba parte, lo acusaban de promover la demonología. Jackson habría entrado en pánico, pero por suerte, los otros obviaron la orden y en lugar de destruir el clip, lo guardaron bajo 7 llaves. Finalmente, Jackson se calmaría y el video revolucionaría MTV. Las fricciones del músico con los testigos de Jehová seguirían en aumento hasta el año 1987, cuando cortarían vínculo. Vamos a detenernos en esto. Mucho se dice de los abusos que cometió el padre de Michael Jackson sobre él y sus hermanos. No tanto se habla de su madre, que fue una devota creyente que le inculcó a Michael la idea de que tras un inminente holocausto tendría lugar la venida de Cristo. Hay quienes creen que Michael Jackson tenía una visión distorsionada e ingenua de la sexualidad justamente por haber sido criado en un entorno muy represivo con respecto a ciertas temáticas. Esto explicaría su constante obsesión por la infancia y la inocencia como conceptos claves.
Prueba mayúscula de esto es su mítica Neverland, aquella mansión parque de diversiones que rendía culto a la tierra donde Peter Pan y sus amigos jamás envejecían. ¿Fue ese lugar una suerte de oasis en el que una persona extremadamente solitaria y sensible volcó parte de su imaginario interno? ¿O fue la tierra de pesadillas que hoy muchos señalan? ¿Allí los sueños se hacían realidad o un monstruo mucho peor que el de Thriller daba rienda suelta a su perversión? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, tuve que volver al último día de Michael Jackson. No a los titulares, no a las conclusiones, al recorrido real, a las horas previas, antes de que todo cambiara para siempre. El 24 de junio del 2009 termina con un ensayo en el Staples Center. Hay material registrado, imágenes que después formarían parte de This Is It. Lo que se ve ahí es importante. Jackson canta, se mueve, ajusta detalles, interactúa con bailarines y técnicos. No parece alguien desconectado de lo que está haciendo. Hay energía, precisión y control. Se sabía para ese momento que era un adicto enfermo al trabajo. El ensayo termina cerca de la medianoche. Algunos registros lo ubican alrededor de las 23 horas, otros lo estiran un poco más. No es una diferencia enorme, pero ya marca algo. Incluso en eventos documentados, los horarios no son exactos. Después vuelve a su casa. A partir de ahí, la reconstrucción depende casi por completo de lo que declaró su médico, Conrad Murray. Según su testimonio, Jackson no podía dormir. Dice que intentó con varios sedantes a lo largo de la noche. Diazepam, lorazepam, midazolam. Todos administrados de manera progresiva. Ninguno solo habría para funcionado. dormir. Acá aparece el primer punto que me obliga a frenar. No hay registros independientes que confirmen esa dosis en ese orden y en esos horarios. Todo proviene, como dije, del mismo relato. Murray afirma que finalmente, ya en la mañana del día 25, alrededor de las 10:40, decide administrar Propofol. Dice que lo hace en una dosis reducida, diluida, solo para inducir el sueño. El Propofol es el anestésico intravenoso más utilizado en anestesia y reanimación. En el mes de abril del 2026 hubo en Argentina un escándalo ligado a esta droga, dado Propofet. Las fiestas clandestinas con fentanilo y propofol robado en hospitales de Argentina que investiga la justicia y a las que se atribuyen al menos 2 muertes. que al parecer muchos médicos lo usaban para las Propofest, pero ese es otro tema. Según la propia declaración de Murray, tras inyectar la anestesia se ausenta brevemente. Habla de unos minutos. Al regresar, encuentra a Michael Jackson sin respirar. Ese intervalo es central. No hay precisión total sobre cuánto duró. Murray menciona tiempos levemente distintos dependiendo de su declaración. Y en una situación donde cada minuto cuenta, esa variación pesa. También está el tema del llamado al 911. El registro indica que la llamada se realiza a las 12:21 p.m. Antes de hacerla, hay un lapso previo en el que se intentan maniobras de reanimación sin asistencia externa y en condiciones poco favorables. Eso sin mencionar que en el teléfono de Murray aparecerían llamadas y mensajes borrados. ¿Con quién se comunicaba? ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto en llamar al 911? Cuando empiezo a poner todo en línea, lo que aparece no es una contradicción directa, sino una serie de pequeños desajustes. Si todo lo que pasó esa madrugada depende de un solo relato, ese relato hay que desarmarlo con cuidado. Ahondemos, entonces, en el perfil de Conrad Murray. Murray nació el 19 de febrero de 1953. Resumo lo básico. Cardiólogo con honores, pero con una trayectoria irregular. Si uno mira su historial se encuentra con dos cosas que llaman la atención: su habilidad para estar siempre cerca de personas famosas y sus constantes problemas financieros. Así como fue médico de la Madre Teresa, tenía deudas millonarias por no pagar manutenciones, alquileres o servicios a otros colegas. El hombre tenía muchos hijos, muchas ex y muchas cuentas pendientes. Necesitaba plata y parecía propenso a meterse en problemas. Lo siguiente que aparece es cómo llega a trabajar con Michael Jackson. Murray no era parte de su entorno histórico, no venía de años de confianza. Se incorpora en el contexto de la última gira, luego de haber conocido a Michael Jackson 3 años antes. Estamos en un momento de la vida del cantante donde todo se acelera. Ya habían pasado las primeras acusaciones y el juicio desestimado de 1993, ya había conseguido que la justicia lo catalogara de inocente tras los fallos del 2005, pero aún sobrevivía el señalamiento popular. En ese panorama, Michael Jackson parecía querer recuperar su momento de gloria.
Quería volver a ser quien era, un artista que convertía en oro todo lo que tocaba, un artista que rompía récords una y otra vez. Por eso, que esa última gira significó que todo escalara y que se pusiera mucho en juego. Según distintos registros, el salario de Murray iba a ser extremadamente alto para el rol que cubriría. Y no es para menos. Iba a ser el médico personal de una persona que ya había manifestado arrastrar con insomnios, ansiedades, problemas crónicos y adicciones a algunos medicamentos. Los millones que iban a ir a la cuenta de Murray no los pagaba Jackson directamente, sino la productora detrás del show. ¿Qué significa esto? Que el médico personal de Jackson estaba, en los hechos, ligado a la estructura que necesitaba que Jackson estuviera funcional, disponible, listo para subir al escenario. Las condiciones en las que trabajaba también son relevantes. Se supone que Jackson pedía drogas para dormir y Murray debía acceder. Remarquemos una vez más que administrar cosas como Propofol implica asumir un riesgo enorme, implica controlar constantemente signos vitales, tener equipamiento de emergencia, tener respaldo. Durante el juicio, la defensa de Murray se Claro, Murray le dio Propofol a Michael y se fue a la mierda. Lo dejó recontra solo. apoya en la idea de una dosis controlada, de un intento para ayudar a dormir a su paciente. La acusación plantea otra cosa: negligencia grave. Finalmente, la justicia lo condena por homicidio involuntario. Y sin embargo, cuando termino de revisar todo esto, la sensación de que algo no cierra vuelve. Porque la figura de Murray explica una parte, sí, ordena una secuencia, ofrece un responsable, tiene sentido, pero también funciona como un límite, una contención, una cortina que no deja ver qué hay detrás. Murray parece la cara visible de algo mucho más grande. Entender a Conrad Murray es necesario, pero alcanza solo para ver la superficie. Ahora necesitaba mirar el escenario completo. Hablemos entonces del negocio detrás de aquel regreso, probablemente el regreso más esperado de todos los tiempos. Los conciertos iban a realizarse en el famoso Dome, el recinto musical con más capacidad del mundo. Al principio eran 10 fechas, después se extendieron a 50. La demanda explotó, las entradas se agotaron en horas. El evento dejó de ser un simple comeback para convertirse en una operación global. Empiezo a mirar los números, contratos millonarios, acuerdos con productoras, derechos de transmisión, merchandising, patrocinios. Cada pieza suma, cada pieza depende de una sola cosa: que Michael Jackson esté en condiciones de subir al escenario. Claro. No se trata solo de un artista preparando un show, se trata de una estructura económica completa apoyada sobre su cuerpo. Sigo avanzando y aparece un nombre clave: la empresa promotora del evento, la misma que, según distintos registros, estaba a cargo de financiar el proyecto. La misma que también aparece vinculada al contrato de Conrad Murray. Empiezo a revisar testimonios de quienes estaban en los ensayos. Algunos hablan de un nivel de exigencia alto, jornadas largas, ajustes constantes, la presión de llegar a tiempo con un espectáculo que crecía en escala a medida que avanzaba. También aparecen versiones que señalan preocupación por el estado físico de Jackson. Como ya mencioné, Michael Jackson acarreaba un cuerpo entrenado, pero también accidentado. Veamos un ejemplo. En 1984, durante la grabación de un comercial para Pepsi, había sufrido quemaduras en el cuero cabelludo por culpa de un efecto pirotécnico. Es un episodio grave, hay dolor, tratamiento y aparece algo que después se vuelve recurrente: el uso de analgésicos fuertes. A lo largo de los años sufre otras lecciones: accidentes durante ensayos, caídas. No siempre son hechos aislados que salen en los titulares, pero se acumulan. El cuerpo empieza a cargar con eso. Después están las giras, meses de movimiento continuo, horarios irregulares, cambios de uso, exigencia física y mental sostenida. El tipo de rutina que con el tiempo pasa factura. Cuando vuelvo a 2009 con todo eso en mente, la imagen cambia. No es raro preguntarse, si todo depende de la salud de una persona y hay tantos, pero tantos intereses de por medio, ¿por qué no hubo una situación más cuidada? ¿Por qué sucede que en muchos de estos casos pareciera que todo se prepara sutilmente para que las cosas salgan mal? Tras 2 años de cárcel, Murray sale en libertad. Hasta donde sé, en mayo del 2023 abrió su propio instituto médico en El Socorro, un suburbio de San Juan, Trinidad y Tobago. La duda que me sobrevuela es evidente y quizás también la tengan en mente. ¿Y si Murray actuó avalado por alguien y por eso no temió en hacer lo que hacía? ¿Y si alguien armó el escenario perfecto para deshacerse de Michael Jackson? ¿Y si alguien creó la ilusión de ese regreso para luego poder explicar el estrés del artista y finalmente empujarlo al abismo y señalar para otro lado? Mientras avanzaba con la idea de un posible asesinato, un asesinato más orquestado del que salió a la luz, me encontré con algo que aparece una y otra vez en esta historia. No viene de documentos oficiales, no forma parte del juicio, circula por otro lado. Hablo de audios.
Grabaciones que, según quienes las difunden, pertenecerían a Michael Jackson. En esas grabaciones se lo escucha hablando con preocupación. Menciona que hay gente que quiere perjudicarlo, que lo ven como una fuente de dinero, que podrían intentar eliminarlo haciendo pasar todo como una sobredosis. Habla de gente por encima del gobierno. Algunos dicen que los audios son falsos, otros mencionan que los audios son reales, pero que no son prueba de una conspiración, sino del estado mental de alguien sumido en una profunda paranoia. Después de años de exposición, juicios, presiones mediáticas, no es extraño que alguien de la posición de Michael Jackson desarrolle desconfianza. No, ¿quién estaría? Eso también es una lectura ¿Quién posible. no estaría claro. paranoico en Pero ese me estado, quiero ¿no? detener en la otra versión. Según el libro escrito por una famosa criminóloga, Prince, uno de los hijos de la estrella, aseguró que la noche antes de morir, su padre recibió una llamada sospechosa. Tras colgar, habría dicho que en breve lo matarían. Incluso se conectó esto con un detalle escalofriante. Se supo que Michael Jackson tenía una reunión en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, al horario en el que sucedería el famoso atentado. Se había salvado de morir aquella ocasión por quedarse dormido. Si sumamos esto al hecho de que muchos creen que el atentado fue planificado, ¿significa esto que desde ese momento planeaban borrarlo del mapa? Entonces la incógnita parece ser, ¿por qué alguien querría eliminarlo? Entre las razones que se hubieran podido tener, se dice que su discurso político incomodaba a muchos altos mandos, que tenía información comprometedora en su poder, que algún otro artista lo quería sacar del camino y que económicamente, tal como mencionaría su hermana, valía más muerto que vivo. Efectivamente, se convertiría en el artista fallecido que más ingresos ha generado. Repasando, ¿sabía Michael Jackson cosas que lo comprometían? ¿Miembros de la élite tenían miedo de que hablara? ¿Es posible que haya sido perseguido toda la vida por lo mismo? ¿Explica eso todos los escándalos que siempre ordenaron su carrera? ¿Hace cuánto buscaban sacarlo del medio? ¿Todo está relacionado a los niños? ¿Y si es cierto que, como aseguraba Michael Jackson, en Neverland se dedicaba a dar contención a pequeños vulnerables? ¿Y si resulta que al tratar con esos niños había descubierto que había depredadores demasiado cerca? ¿Y si no era él el ser horrible que nos quisieron vender, sino alguien que justamente quería frenar una maldad que lo superaba? En paralelo a la idea de un asesinato orquestado aparece otra línea que nunca desaparece del todo. Una línea que se adapta y siempre toma nuevas formas. La posibilidad de que Michael Jackson haya fingido su muerte. La reviso sin descartarla, pero con cuidado. Algunas teorías sostienen que Jackson no solo habría desaparecido, sino que habría seguido activo, grabando música bajo otra identidad, participando en producciones sin firmarlas y dejando rastros en canciones que, según quienes analizan su voz, tendrían patrones similares. Para algunos fans, Jackson también estaba atravesado por una crisis económica, por lo que la solución que encontró fue desaparecer del ojo público con un cambio de nombre. Incluso se dijo que podría ser Dave, un músico desfigurado que hasta hace no mucho hacía apariciones en programas de TV. Algunos señalan que lo de los disfraces tendría sentido. No olvidemos que Michael era alguien acostumbrado a transformarse, a modificar su imagen, a jugar con Acá no creo que lo haya hecho mal, porque es un montón. Vivir así es un montón. su apariencia. Si no, recordemos Thriller, otra vez. Y bueno, pero De no es hecho, ya igual, que hablamos no de es igual, disfraces, no es lo mismo. Algunos sugieren que Jackson habría estado en su propio funeral, pero no en el ataúd, como se esperaría, sino que disfrazado de mujer, con una peluca rubia. En su momento también circularon supuestos videos de movimientos sospechosos en la ambulancia y en el hospital donde fue recibido. Movimientos que apuntarían a que todo fue un montaje. ¿Pero qué creen? ¿Tiene sentido algo de esto? ¿Por qué? Bien, antes de que respondan qué piensan, déjenme que les cuente qué fue lo último que descubrí. Ya pasaron 17 años de la muerte de Michael Jackson y su historia sigue vigente. Su impacto sigue siendo innegable no solo en la música. Además, se trata de una figura repleta de datos curiosos, bizarros y maravillosos más allá de lo que hizo en sus discos. Les cuento algunos, rápido. Michael Jackson tuvo un chimpancé llamado Bubbles que vivía con él, dormía en una cuna y hasta lo acompañaba a eventos públicos. Michael Jackson intentó comprar Marvel en los 90 porque quería interpretar a Spider-Man en el cine. También narró el audiolibro de T, el extraterrestre, e incluso ganó un Grammy por ese trabajo. Luego compró los derechos de publicación de gran parte del catálogo de los Beatles, lo que tensó su relación con Paul McCartney. Michael Jackson quiso también comprar los restos de Joseph Merrick, el famoso hombre elefante, y en su ya mencionada mansión tenía un parque de diversiones privado que no solo tenía un tren, sino que un zoológico y cine propio. Y ya que hablamos de su mansión, Pero eso es lo ahora malo. sí, vamos a detenernos en esto y a entender la pieza final. Después del juicio por abuso infantil del 2005, Jackson nunca volvió a vivir en Neverland. El lugar quedó marcado, incluso simbólicamente, como una escena contaminada.
Hoy ya ni siquiera se llama Neverland oficialmente. Fue vendida en el 2020 a un empresario por una cifra muy inferior a su valor original. Un negoción. ¿Y para quién fue ese negoción? Para un empresario llamado Ron Burkle. Ron es un gran inversor de la industria del entretenimiento y de la industria musical. Lo oscuro del asunto, su nombre se encontró en la libreta negra de Jeffrey Epstein y en el registro de vuelos de su jet privado. Sin ir más lejos, Ron realizó viajes descriptos como humanitarios a África con Bill Clinton en el Boeing 727 privado de Epstein, a veces conocido como el Lolita Express. ¿Qué significa esto? Que el hombre que se quedó con la mansión de Michael Jackson a un precio ridículo, es decir, un tipo que salió casi beneficiado en todo esto, estaba ligado, al menos desde los márgenes, con las élites más nefastas. Estaba ligado, a su vez, con la industria del entretenimiento. Estaba ligado, a su vez, con todo lo que iba a pasar tras ese regreso que no fue. ¿Ven cómo se forja todo el entramado? El resto de las conclusiones las dejo, como siempre, en sus manos. Y recuerden que quien maneja la información maneja la historia. Mi nombre es Matías Oniria y esto fue Dimensión Analógica. A mí le doy like, pero porque me recontra compró, boludo. Me recompró, no puede ser. ¿Qué dicen? ¿Lo mataron? Para mí sí. Lamentablemente sí. Es una lástima, pero ojalá, mira, yo prefiero mil veces que esté desaparecido vivo que lo hayan matado. Es una lástima lo que hicieron.